Ella no llevaba el uniforme para hacer una declaración. Solo unos shorts negros de entrenamiento físico, una camiseta militar desteñida y un viejo petate colgado al hombro. Silenciosa, casi invisible, como tantas mañanas antes. Pero el oficial administrativo apenas la miró antes de decir, no puedes usar eso. No a menos que estés en servicio activo. Le ordenó cambiarse o abandonar la base. Sin discusión, sin alboroto. Ella dio media vuelta para irse, su postura firme. Y mientras se alejaba, la parte trasera de su camiseta se levantó lo suficiente para que alguien al otro lado de la sala viera el tatuaje en su espalda alta. Y entonces todo se detuvo. Porque ese tatuaje no provenía de un estudio de tatuajes ni de un momento de rebeldía. Provenía de una misión que nunca llegó a los titulares, pero que cambió el rumbo de alguien que aún estaba en el mando. ¿Quieres saber qué significaba ese tatuaje y por qué hizo que toda la sala se congelara? Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y dinos desde donde estás viendo. Comencemos. El sol de Nuevo México se alzaba lento e implacable sobre la carretera, pintando todo con un oro áspero y sombras polvorientas mientras Elena Morgan guiaba su Tacoma maltrecha hacia las puertas de Fort Ridgeland. El mundo aquí siempre parecía al borde de consumirse. Un horizonte que titilaba y se desdibujaba, lleno de silencio, salvo por el zumbido de viejos recuerdos que a veces emergían sin ser llamados. Esa mañana, el cielo parecía más vacío de lo habitual. Sus manos, marcadas por cicatrices antiguas y el leve temblor de la edad, agarraban el volante con la misma firmeza con la que una vez sostuvo un rifle. Cuando la base apareció a la vista, Elena echó un vistazo a su reflejo en el retrovisor agrietado. 46 años, cabello recogido en una coleta tensa, mechones grises cortando lo que alguna vez fue castaño intenso, ojos algo hundidos pero nunca apagados. Llevaba lo que siempre usaba para correr, una camiseta militar de entrenamiento físico desteñida, suavizada por años de lavados, y unos shorts negros que habían perdido su forma, pero no su historia. Su nombre había estado bordado en hilo negro nítido sobre el pecho, pero el tiempo y el jabón lo habían borrado, dejando solo el contorno más tenue, como un secreto para quienes sabían dónde mirar. Una placa de identificación descansaba bajo su cuello, tintineando suavemente con cada bache en el camino, un latido constante que llevaba de un mundo a otro. Hoy no era un día para el orgullo. Elena no regresó a Fort Ridgeland para reclamar nada o para desfilar glorias pasadas ante una nueva generación. Había aceptado la invitación del sargento mayor Frank Harris porque le debía eso a la próxima generación de mujeres que apenas comenzaban su camino. Jóvenes, inseguras, desesperadas por una señal de que la fuerza a veces vivía en los lugares más improbables. Mientras su camioneta pasaba por el puesto de control, mostró su identificación al joven guardia que apenas levantó la vista, perdido en su teléfono y en cualquier chat grupal que iluminaba su mañana. Estacionó junto al edificio administrativo, observando las filas de SUV gubernamentales nuevos y la formación cerrada de reclutas en la pista, sus voces nerviosas resonando en el aire fresco. Elena salió a la luz, sintiendo la mirada del sol en sus brazos desnudos. Los pequeños pinchazos de juicio que sabía que vendrían. Ya, un par de empleados administrativos parados junto a la puerta lateral dejaron de hablar en cuanto ella pasó, uno inclinando la cabeza y murmurando algo que Elena no alcanzó a escuchar. Captó fragmentos de todos modos, disfraz, demasiado vieja para esto. ¿Quién System? ¿Quién se cree que es? Pero lo dejó pasar. Ese era el truco. Siempre lo había sido. No dejar que te afecte. Caminó a través de las puertas de vidrio hacia un mundo de aire frío, fluorescente zumbando y una docena de ojos desconocidos. Su apariencia desencadenó una reacción en cadena. Un joven especialista, Caden Raleigh, sacó su teléfono y tomó una foto subrepticia, enviándola inmediatamente al chat grupal de la base con una sonrisa burlona. ¿Quién dejó que la abuela juegue al ejército?, decía la primera respuesta. Mientras Elena, sin saberlo, esperaba en silencio en el vestíbulo, aguardando su turno en el mostrador. Los empleados detrás del escritorio intercambiaban miradas, del tipo que no necesitaba palabras. Alguien dijo en voz baja y cortante, ¿no debería estar en casa viendo televisión o algo por el estilo?
En el reflejo de una vitrina polvorienta, Elena apenas pudo distinguir a un par de oficiales subalternos con uniformes impecables, entrecerrando los ojos mientras susurraban sobre el tatuaje desteñido que asomaba por debajo del cuello de su camiseta. Ninguno reconoció su significado, solo que parecía fuera de lugar, un eco de un mundo que ninguno había visto. Un oficial, el teniente Eric Sanders, revisó la lista con un cuidado exagerado, su tono un poco demasiado educado mientras pedía sus documentos. Otra prueba, otra invitación silenciosa para que se fuera. Afuera, un grupo de jóvenes reclutas, medio estirándose, medio revisando sus teléfonos, se reían mientras aparecía un meme en su chat, la foto de Elena superpuesta con un pie de foto infantil. Mason Price, uno de los reclutas más extrovertidos, se rió en voz alta. ¿Qué sigue? El día del adulto mayor. En el campo de tiro, la broma se propagó, extendiéndose por el grupo con la rapidez del aburrimiento y los nervios. Elena ignoró las risas, las miradas, el filo de condescendencia que cortaba el aire. Había estado aquí antes, en diferentes lugares, con diferentes rostros, pero siempre con la misma corriente subyacente: no perteneces aquí. Lo que no sabían era que cada paso que daba era un paso que alguien más le había dado. Cada cicatriz, cada línea desvaída de tinta en su piel, cada dolor en sus huesos, nada de eso era para presumir. Dejó su petate a sus pies y esperó, en silencio, dejando que la luz de la mañana captara los números desvaídos apenas visibles entre sus omóplatos. Mientras Elena estaba en el frío cortante del vestíbulo administrativo, el peso de cada mirada se asentaba sobre sus hombros como polvo. Podía sentir cómo se construía la historia a sus espaldas. Cada sonrisa burlona, cada susurro, cada mensaje enviado de teléfono en teléfono, una marea invisible que presionaba. Era lo mismo en todas partes. Rostros más jóvenes rápidos para juzgar lo que no entendían. Lentos para hacer las preguntas que importaban. El reloj en la pared sonaba más fuerte que cualquier voz, y con cada minuto que pasaba, la sospecha en la sala parecía espesarse, alimentada por el chat grupal y la fácil crueldad de los desconocidos. Ella se ocupó revisando su carta de autorización doblada, sus dedos trazando el borde, recordando cuántas veces había desdoblado papeles como este antes: órdenes, citaciones, cartas a casa escritas en la oscuridad estrecha de barracas extranjeras. Notó su reflejo en el vidrio una vez más, postura erguida, rostro marcado entre la paciencia y la obstinación. Detrás de ella, dos empleadas civiles intercambiaron una mirada cómplice, una de ellas levantando las cejas como preguntando: ¿qué intenta demostrar? Por un momento, la mente de Elena retrocedió a una mañana diferente, años atrás, en un lugar más cálido, más ruidoso, más peligroso. Recordó el olor a cordita, el dolor sordo en sus piernas tras una noche escuchando motores en la oscuridad. Los recuerdos llegaban en destellos breves, los rostros de mujeres con las que había corrido, el sudor surcando sus mejillas, arena y esperanza brillando en sus ojos. Esos recuerdos vivían bajo su piel, junto a la tinta que la marcaba como una de las halcón nocturno, aunque nadie aquí sabría jamás qué significaba eso. Un grito repentino afuera del vidrio la sobresaltó. Uno de los reclutas, tropezando con sus propios cordones, había caído y ahora se frotaba la rodilla mientras sus amigos se burlaban. La breve conmoción atrajo la atención de todos en el vestíbulo, incluido el teniente Sanders, quien apareció en el mostrador con una expresión de preocupación oficial. «Señorita Morgan», llamó, su voz con suficiente autoridad para acallar las risas. «¿Puedo ver sus documentos, por favor?» Sus ojos se posaron en su camiseta desteñida, luego volvieron a su rostro, buscando cualquier signo de desafío. Elena le entregó la carta doblada, sus manos firmes. Autorización del sargento mayor Harris. Estoy aquí para apoyar la evaluación de hoy. Mantuvo su tono nivelado, sin revelar nada. Sanders miró los papeles, luego a ella, luego a los empleados que habían dejado de archivar y ahora escuchaban abiertamente. El silencio en la sala se agudizó, tenso como un alambre. Una empleada susurró: «No puede ser real. Nunca dejan que los viejos regresen a menos que haya una escasez». Un tono de notificación bajo sonó detrás del mostrador. Otro meme, esta vez la cara de Elena pegada en una figura de acción caricaturesca con el pie de foto: «Operación Años Dorados».
Raleigh, el especialista, se rió antes de captar la mirada de Sanders y sofocarla con una tos. Sanders miró la carta de nuevo, luego a Elena, como tratando de ubicarla en un archivo que nunca había leído. Pero incluso mientras el escrutinio crecía, Elena sintió que algo más cambiaba, una rebeldía silenciosa, un recordatorio de que no estaba aquí por su aprobación. Recordó las palabras de Harris, alguien que ha pasado por lo peor. Alguien que puede mostrarles lo que significa seguir adelante. Eso era todo lo que importaba. Si tenía que ser un pararrayos para cada rumor y comentario sarcástico, que así fuera. Enderezó los hombros y sostuvo la mirada de Sanders, sin pestañear. Que susurren. Que juzguen. La verdad, como el tatuaje entre sus hombros, siempre estaba justo bajo la superficie, esperando los ojos correctos para verla. El teniente Eric Sanders tomó un momento extra, como esperando que la impecabilidad de su uniforme compensara la incertidumbre en su expresión. Cambió la carta de autorización entre sus dedos, sus ojos yendo y viniendo entre la tinta desvaída y la mujer frente a él. Esto es inusual, señora Morgan, dijo al fin, su tono mezclando desapego educado con un toque de irritación. Generalmente no se permite a los voluntarios usar el uniforme de entrenamiento físico militar a menos que estén en asignación activa. Entiende las regulaciones, estoy seguro. Sus palabras flotaban entre pregunta y acusación, como desafiándola a responder, a reclamar un derecho que ya no tenía. Elena esperó. Conocía el guión. Lo había visto desarrollarse con otros veteranos, especialmente aquellos cuyo tiempo no estaba marcado por medallas, sino por el silencio. Permaneció en silencio, dejando que la tensión se estirara, sus facciones impasibles. Una empleada civil, una mujer mayor con ojos cansados y una boca fija en una línea permanente de desaprobación, se inclinó sobre el mostrador, su voz lo bastante alta para la sala. La política de la base es bastante clara, dijo. Si dejamos que todos desfilen con el uniforme solo porque sirvieron en una misión, sería un caos. Esa camiseta es para los soldados en la lista, no para los jubilados. Su colega, un hombre calvo con una pila de carpetas apretada contra el pecho, asintió en acuerdo. Las reglas son las reglas. Lo siguiente será que medio pueblo jugará a disfrazarse de soldado. El especialista Raleigh observó el intercambio con una sonrisa a medias, el pulgar sobre su teléfono. El chat grupal zumbaba con nuevos comentarios, va a lloriquear por las regulaciones. ¿Alguien pidió su Uber? Las bromas aterrizaban en tiempo real. La sala se cargó con la energía que se alimenta del malestar. Sanders extendió una camiseta envuelta en plástico, azul marino con las palabras Fort Ridgeland grabadas en letras grandes en el pecho. Es bienvenida a quedarse y asistir con la evaluación, dijo, todo razón ahora. Pero su postura se endureció. Pero deberá cambiarse a esta. No puedo permitir elementos de uniforme no autorizados en la pista. Por favor, entienda, esto se trata de mantener el orden. Elena miró la camiseta ofrecida. Por un instante, algo cruzó su rostro, quizá ira, quizá decepción, pero desapareció casi tan rápido como apareció. No discutió. No protestó. En cambio, asintió una vez y alcanzó su petate. Los ojos de todo el vestíbulo la siguieron, algunos expectantes, otros triunfantes, como esperando que montara una escena. Unos pocos reclutas que entraron por agua se detuvieron, su conversación estancándose mientras observaban el drama desplegarse. La mujer civil sacudió la cabeza, murmurando, eso pasa cuando la gente no puede soltar. Mi tío era igual, seguía contando historias de guerra, usando su chaqueta vieja en la tienda. Vergonzoso, de verdad. El hombre a su lado se rió, respondiendo en un susurro teatral, probablemente solo quiere atención. A esa edad, todo se trata de revivir el pasado. Afuera, la risa del grupo de jóvenes soldados se filtraba a través del vidrio. Mason Price, más ruidoso que el resto, imitaba el andar de una anciana, haciendo que el grupo estallara en risas. Incluso aquellos que no habían visto la foto de Elena en sus teléfonos se unieron. Nadie quería quedar fuera de la broma. Elena se detuvo junto a un banco para dejar su petate a sus pies. Desató sus zapatillas con precisión cuidadosa, tomando un momento para respirar, para centrarse.
La humillación era intensa, pero la dejó pasar como tantas cosas antes, cada base, cada despliegue, cada aula. De vuelta en la vida civil, siempre había alguien que pensaba que sabía más, alguien que necesitaba afirmar autoridad solo para sentirla. Se quitó la camiseta de entrenamiento físico desteñida, doblándola con cuidado y guardándola. Por un momento, su espalda quedó expuesta, el músculo aún definido bajo las líneas de la edad, el tatuaje medio visible bajo las tiras de su sujetador deportivo. Captó un vistazo de sí misma en la ventana, mayor, sí, pero no doblegada, una contradicción viva a cada suposición flotando a su alrededor. Se puso la camiseta azul, su novedad rígida y extraña, y se puso de pie. Sanders estaba cerca, con los brazos cruzados, su postura satisfecha como si hubiera evitado una crisis menor. Gracias por entender, señora Morgan, dijo, pero no había calidez en ello, solo el sonido hueco de alguien siguiendo el procedimiento. Ella recogió su bolsa y regresó al vestíbulo, pasando a los empleados administrativos con pasos medidos. Es lo mejor, ofreció uno de ellos en un tono que sugería lo contrario. No podemos permitir que todos piensen que son especiales. Las palabras dolieron, pero Elena las dejó resbalar mientras se dirigía a la pista, con los ojos al frente. Había usado muchos uniformes en su vida. Hoy, parecía, usaría algo más resistente, paciencia y la determinación de no dejar que nadie más definiera su valor. El aire afuera se sentía diferente tras el encuentro. No solo más cálido, sino cargado con algo agrio, un regusto de vergüenza y escepticismo que parecía seguir a Elena mientras se acercaba a la carpa de registro junto a la pista. Caminó con pasos decididos, determinada a no dejar que el aguijón del vestíbulo administrativo se le pegara más de lo necesario. Sin embargo, era evidente, incluso bajo la luz del sol, que las dudas dentro del edificio ya se habían filtrado entre el personal esperando en el siguiente puesto de control. Una mesa plegable bloqueaba la entrada a la pista, atendida por otra empleada civil, una joven con el cabello oscuro recogido en un moño demasiado apretado, la placa brillando bajo su cortavientos. Apenas levantó la vista de su tableta cuando Elena le ofreció su identificación y la carta de autorización. ¿Nombre?, preguntó la mujer, con voz plana. Elena Morgan. Estoy aquí para asistir en la evaluación de las reclutas femeninas, autorizada por el sargento mayor Harris. La empleada desplazó la pantalla, tocó, frunció el ceño. No la veo en mi lista. ¿Tiene el documento de autorización? Elena le entregó la hoja, observando cómo la empleada escaneaba cada línea con un cuidado exagerado. El silencio se prolongó. Detrás de Elena, algunos reclutas que llegaron temprano se demoraban, murmurando mientras la miraban. Tendrá que esperar aquí mientras verifico esto, dijo finalmente la empleada, luego dio la espalda y comenzó a teclear lentamente, como si el esfuerzo de confirmar un nombre pudiera trastocar toda la mañana. Los minutos se arrastraron. El sol subió más alto, cocinando la grava bajo los pies y enviando olas de calor desde el asfalto. Más reclutas se reunieron cerca, estirándose, riendo, lanzando miradas en dirección a Elena. Alguien susurró, supongo que no la dejarán pasar. No puedo culparlos. Unos pocos se rieron como si todos compartieran una broma privada. El chat grupal en sus teléfonos seguía sonando, su nombre, su imagen, una ráfaga de nuevos memes nacidos del aburrimiento y la bravata. Elena mantuvo su posición. Su paciencia era una disciplina forjada en años de espera en lugares mucho peores en compañía mucho más dura. Se recordó la voz de Harris, intentarán marginarte. No los dejes. Pero dentro, el nudo de la duda había comenzado. ¿Encontrarían alguna excusa para rechazarla después de todo el esfuerzo que le costó solo estar aquí? Finalmente, la empleada regresó, con el rostro tenso. Todavía esperando confirmación del edificio administrativo. Tendrá que esperar allí. Señaló un parche de sombra lejos de los demás, como si la distancia pudiera contener el riesgo de la vergüenza. Elena obedeció, sentándose en el borde de un macetero de concreto, su petate a su lado, el sudor acumulado en sus sienes, pero obligó a su respiración a ralentizarse, su expresión neutral. Los otros empleados susurraban entre sí en grupos, lanzando miradas de reojo hacia ella de vez en cuando.
El tiempo parecía deformarse, cada minuto se expandía, mientras el eco de las palabras anteriores del administrativo resonaba: no podemos permitir que todos piensen que son especiales. Las miradas de los reclutas comenzaron a cambiar de mera curiosidad a una mezcla de escepticismo e incomodidad. Elena sintió que se convertía en una advertencia, un recordatorio vivo de cuán fácilmente se podía retener el respeto. El sol se deslizaba por el cielo mientras Elena permanecía en un aislamiento forzado, el concreto duro a su lado absorbiendo el calor a través de la camiseta azul. 15 minutos se convirtieron en media hora. Con cada grupo de reclutas que pasaba corriendo, las miradas se volvían menos discretas, algunas abiertamente curiosas, otras abiertamente escépticas, algunas veladas con desdén. Un par de jóvenes soldados, con galones apenas cosidos en las mangas, pasaron caminando, y en voces demasiado altas para ser accidentales, especularon sobre qué había hecho para ser apartada del evento principal. Probablemente llegó pensando que podía tomar el mando, se burló uno. Algunas personas simplemente no saben cuándo rendirse. En la mesa del puesto de control, la empleada continuó su pantomima de diligencia, desplazándose por su tableta y haciendo llamadas periódicas por su radio, todavía sin respuesta del administrativo. Cambio, repetía, alargando las sílabas como si reportara una emergencia nacional. De vez en cuando, miraba hacia Elena, con los labios fruncidos como considerando a una intrusa en lugar de a una voluntaria. Un suboficial superior, con sus galones de sargento brillando, se acercó para verificar el retraso. La empleada explicó rápidamente: la autorización no coincide, podría ser un error administrativo. Dice que el sargento mayor Harris la envió, pero, bueno, ya sabes cómo es con estos formularios antiguos. El suboficial miró a Elena de arriba a abajo, se encogió de hombros y ofreció un débil: regulaciones, señora, no podemos ser demasiado cuidadosos. Sus palabras podrían haber sido un consuelo, pero aterrizaron como otra excusa débil. Dentro de la oficina administrativa, sin que Elena lo viera, el papeleo había pasado de mano en mano desde hacía tiempo. Alguien lo había impreso. Alguien más lo había perdido. Y una tercera persona ahora debatía si llamar al sargento mayor Harris o simplemente esperar a que la situación se resolviera sola. Cada retraso era otra oportunidad para que la duda echara raíces. Desde su asiento afuera, Elena casi podía sentir la inercia, como la burocracia podía convertirse en un arma, no por diseño, sino por pura indiferencia. Su teléfono vibró una vez con un mensaje de Harris: aguanta ahí. Si te dan problemas, avísame. Ella sonrió a pesar de sí misma, guardando el teléfono, reacia a rendir su dignidad a la frustración. La sombra se retiraba centímetro a centímetro mientras se acercaba el mediodía. El sudor se acumulaba en su frente y su paciencia se desgastaba. Sin embargo, se quedó, inflexible, negándose a proporcionar el estallido que algunos espectadores parecían esperar. En un mundo obsesionado con la acción visible, Elena entendía el poder de la resistencia. Finalmente, después de casi 40 minutos, la empleada regresó, apenas haciendo contacto visual. El administrativo dice que puede proceder, pero la próxima vez, traiga una copia impresa de su autorización. Facilita las cosas para todos. No hubo disculpas, solo el más leve toque de alivio de que la incomodidad finalmente podría terminar. Elena le agradeció, recogió su petate y se puso de pie. Mientras caminaba hacia la pista, la tensión en sus hombros no se aliviaba. Los reclutas, habiendo observado toda la prueba, ahora mostraban nuevas expresiones: cansancio, vergüenza, incluso un toque de asombro. Habían visto su paciencia, su compostura bajo un fuego de otro tipo. Algunos miraron hacia otro lado, otros encontraron su mirada con un respeto recién descubierto. Pero Elena sabía que el día apenas comenzaba. El soldado Mason Price descansaba bajo la sombra de un mezquite medio muerto, con el teléfono extendido en la mano, ojos pegados al torrente de mensajes que rebotaban en el chat grupal de los reclutas de Rie-Line. La imagen de Elena Morgan, con la mandíbula firme, la cara sombreada por la visera de su gorra mientras estaba sentada sola, era ahora el tema más candente en la base. Capturada y subida por el especialista Raleigh con el pie de foto, la comandante abuela perdida camino a la noche de bingo.
La respuesta de Price, rápida como un disparo, desató un frenesí en el grupo, un meme alterado de Elena en un andador persiguiendo a los reclutas por la pista, con el texto prueba de entrenamiento físico, división de mayores. En minutos, nuevas versiones llegaron, Elena sosteniendo un bastón, empujando un carrito de compras por el pasillo del PX. La risa se propagó en oleadas. Algunos de los soldados, muchos aún adolescentes o apenas mayores, apenas contenían sus risas mientras miraban a la mujer real sentada en silencio e imperturbable en su pedestal de concreto. Otros, los reclutas más callados, en su mayoría mujeres, intentaban concentrarse en estirar o ajustar sus cordones, pero sus ojos traicionaban atención, vergüenza, o tal vez incluso el miedo de que asociarse con ella las convirtiera en blanco también. El chat se volvió más cruel a medida que crecía el aburrimiento. Un cabo añadió, apuesto a que cuenta historias de caminar cuesta arriba en ambos sentidos para el entrenamiento básico. Otro, el ejército hace reembolsos en la seguridad social. La crueldad no era nueva. Elena la había visto antes, en bases y barracas, en bromas que siempre golpeaban más fuerte a los que no tenían poder. Pero esta vez, cortaba más que solo la reputación. Establecía el tono para todos. Los empleados en la pista, revisando nombres y dirigiendo grupos, comenzaron a tratar la presencia de Elena como un chiste. Cada interacción adquiría un borde ligeramente burlón. La soldado Lily Thompson, esperando nerviosamente su propia evaluación, revisó su teléfono y desplazó por la última cadena de memes, sus labios apretados en una línea tensa. Sentía la corriente de juicio del grupo. Había visto que les pasaba a quienes destacaban, a cualquiera que el grupo considerara diferente. Miró a través del campo hacia Elena, preguntándose si las historias sobre ella eran ciertas. ¿Realmente era solo una jubilada acabada que no podía soltar, o había algo que los demás no veían? Cerca de la carpa administrativa, el teniente Sanders captó un fragmento del chat grupal por encima del hombro de Raleigh. Ya basta, dijo, no sin amabilidad, pero sin verdadera convicción. Desplazó de todos modos, las comisuras de su boca temblando con diversión antes de forzar su expresión de vuelta a una neutralidad oficial. Sanders era demasiado subalterno para desafiar el estado de ánimo del grupo directamente y demasiado interesado en encajar para arriesgarse a ser burlado él mismo. Se dio la vuelta, haciendo alarde de revisar su portapapeles, pero su incomodidad persistía. Mientras tanto, Elena podía sentir cómo cambiaba la energía. Había aprendido a leer las alas, a percibir cuando la atención se volvía agria. Cada vez que una pantalla de teléfono se iluminaba y estallaba la risa, entendía que el chiste era a su costa. Resistió el impulso de retroceder, de cerrarse en sí misma o reaccionar. En cambio, ajustó su postura, levantando la barbilla, los ojos fijos en el horizonte. Mientras el meme circulaba por docenas de teléfonos, una corriente nerviosa crepitaba bajo la superficie de la rutina matutina. Los reclutas se dividieron en grupos, los ansiosos por sumar la próxima broma, los demasiado cautelosos para participar pero reacios a desafiar el estado de ánimo, y aquellos, principalmente las nuevas reclutas femeninas, que se replegaban en sí mismas, su confianza erosionándose con cada nueva ronda de ridículo. Entre ellos, la soldado Lily Thompson miraba a su alrededor, esperando encontrar a alguien más que pareciera tan incómodo como ella se sentía. No era solo la burla lo que la molestaba, sino la forma en que el estado de ánimo se propagaba, como si la dignidad de una mujer pudiera ser despojada simplemente por negarse a ocultar sus años, sus cicatrices o su derecho a estar aquí. Observó a Mason Price liderar otra ronda de risas, notó cómo sus amigos lo seguían. Luego miró a Elena, aún tranquila e imperturbable al borde del grupo. Lily se preguntó si sería tan resistente si los roles se invirtieran. Otros reclutas comenzaron a repetir las bromas del chat en voz alta. Escuché que hoy tendremos un descuento en la farmacia, gritó alguien, provocando risas fáciles. Los empleados en la mesa de registro intercambiaban sonrisas, intercambiando comentarios sarcásticos lo bastante bajos para evitar la censura oficial. Incluso el suboficial de entrenamiento, una figura generalmente severa, esbozó una leve sonrisa cuando un meme apareció en su propio teléfono, una foto manipulada de Elena liderando la carrera de entrenamiento desde un scooter de movilidad.
El estado de ánimo colectivo ahora era abiertamente despectivo. La crueldad se transformó de rumor digital a una realidad compartida y hablada. Sin embargo, en medio de las risitas, una pequeña tensión hervía. Algunas de las mujeres que habían admirado en silencio la idea de una veterana experimentada regresando para guiarlas ahora comenzaban a cuestionar su propia emoción. La duda se colaba. Si el grupo tenía razón y Elena Morgan era solo una reliquia, ¿qué significaba eso para ellas? ¿Se convertirían también en blanco de burlas algún día por atreverse a persistir, a destacar, a envejecer sin disculpas? Elena sentía las miradas, escuchaba las bromas rebotando de un lado a otro, pero se negaba a encogerse. Se ocupó revisando su petate, repasando sus notas, estirando músculos rígidos por la espera. Si notó cómo los empleados la miraban a través de ella, o como algunos de los reclutas la observaban como si fuera una advertencia, no dio señales. No estaba aquí por su aprobación. Sus años le habían enseñado que a veces la lección no era para los que se burlaban, sino para los que observaban y se preguntaban si era posible estar solo. Después de un rato, el fervor del chat grupal se desvaneció, reemplazado por el zumbido de la evaluación venidera. Pero el tono estaba establecido. La historia del día estaba clara: Elena Morgan, fuera de lugar, fuera de tiempo. Captó la mirada de Lily y le dio un leve asentimiento, como pasando un mensaje privado: no estás tan sola como piensas. Por un segundo, Lily se enderezó, tomando un aliento que no sabía que estaba conteniendo. En el lado opuesto de la pista, Mason Trask cargó un meme final, etiquetándolo: los viejos soldados nunca mueren. Solo retrasan la fila. Esto también fue recibido con risas. Pero incluso mientras Elena permanecía apartada, había una nueva conciencia en el aire bajo la burla, algo como curiosidad. Algunas de las mujeres más jóvenes la observaban de cerca ahora, estudiando la forma en que se comportaba, no intimidada, no avergonzada, sino silenciosamente segura. Se preguntaban, y algunas esperaban que pudiera haber más en ella de lo que el chat grupal jamás dejó entrever. El sol era implacable a finales de la mañana, quemando el poco frescor que el desierto había ofrecido al amanecer. Elena, finalmente autorizada para la pista, colgó su petate al hombro y se dirigió a las gradas, sintiendo cada mirada presionando contra su espalda. Mantuvo sus pasos medidos, cada zancada una negativa silenciosa a ser apresurada o disminuida por el juicio de la multitud. Mientras encontraba un asiento al final, medio en la sombra, medio en la luz, se permitió relajarse por solo un respiro, estirando sus brazos y rodando los hombros para soltar nudos antiguos. Sin que Elena lo supiera, el sargento McAlvarez pasaba cerca, con un portapapeles en la mano y el ceño fruncido por una mañana de listas de verificación de mantenimiento. Era un hombre que se enorgullecía de la rutina, nunca dado a detenerse en chismes o dramas. Pero algo en el rabillo del ojo captó su atención: la forma en que la camiseta de Elena, húmeda por el sudor, se adhería más a su espalda alta mientras levantaba los brazos para atarse el cabello. Por un momento, las líneas de un tatuaje, parcialmente oculto pero inconfundible, destacaron contra su piel. No era como las piezas decorativas que había visto en otros soldados. En cambio, era simple, casi austero, los dígitos en bloque 819, flanqueados por las alas de un halcón, con garras extendidas. Álvarez se congeló a mitad de paso, el portapapeles de repente pesado en su agarre. El recuerdo golpeó con fuerza, un informe clasificado años atrás donde se advirtió a los jóvenes analistas que nunca repitieran lo que habían leído sobre ciertas misiones o unidades. Halcón Nocturno 819. El nombre en clave susurrado en informes posteriores a la acción, siempre medio redactado, siempre seguido de largos silencios. Recordó las líneas del mapa, las listas de bajas, las leyendas compartidas en tonos apagados entre el personal que entendía el costo de lo que nunca llegó a las noticias. Observó a Elena por otro latido, atónito. Los chistes y memes de la mañana pasaron por su mente, de repente insípidos. Aquí estaba ella, justo frente a él, llevando cicatrices y tinta que la mayoría nunca entendería. El pulso de Álvarez se aceleró. Miró a su alrededor, la multitud de reclutas, el personal administrativo, el teniente Sanders aún ocupado en posturas en la pista. Nadie más parecía notarlo.
Tragó saliva, se obligó a seguir caminando, pero la imagen se grabó en su memoria. Al llegar a la sombra del cobertizo de equipos, Álvarez sacó su teléfono, con los dedos temblando. Dudó, luego marcó el número que recordaba de aquel viejo paquete, casi quemado, un código de enlace de emergencia destinado solo para informes clasificados. La línea hizo clic. La voz automatizada confirmó una conexión segura, y luego una pausa. Aire muerto que llevaba su propio peso. Álvarez se estabilizó. Aquí el sargento Álvarez en Fort Ridgeland. Creo que tenemos una posible identificación de halcón nocturno en el lugar. Esperó, escuchando el zumbido de fondo de papeles moviéndose y el murmullo bajo de voces, sintiendo la gravedad de secretos tan antiguos como su carrera. La voz al otro lado respondió con el tipo de profesionalismo cortante que solo venía de la central. Repita, sargento. ¿Confirma una identificación de halcón nocturno 819, visual o verbal? La propia voz de Álvarez sonó extrañamente pequeña en el silencio del cobertizo. Visual, señor. Tatuaje, números en bloque e insignia de halcón, espalda alta. La persona coincide con el perfil, mujer retirada, presente en Fort Ridgeland, actualmente voluntaria con apoyo al entrenamiento. Una pausa. El zumbido de fondo se agudizó, como si de repente más personas estuvieran escuchando. Recibido. Mantenga la ubicación. No se acerque ni interactúe más. Coordinaremos con el mando. Este informe no sale de esta línea. Álvarez colgó, el teléfono aún caliente en su palma. Dejó salir un suspiro lento, la tensión escapando de sus hombros. La sensación de ser arrastrado a algo más grande que él persistía. Pensó en los memes, los chistes, las palabras descuidadas resonando en la pista minutos antes y sintió una oleada de vergüenza. ¿Y si siquiera la mitad de las historias fueran ciertas? ¿Y si la mujer de la que se habían burlado fue la que mantuvo la línea en esa noche desesperada, dando a otras personas, personas como él, un futuro por el que nunca sabrían estar agradecidos, de vuelta en las gradas? Elena estaba sentada en silencio, observando al último grupo de reclutas alinearse para los calentamientos. Por primera vez esa mañana, un cambio sutil recorrió a la multitud. Algunos del personal ahora la miraban con incertidumbre en lugar de burla, captando susurros de la llamada que Álvarez había hecho, aunque no conocían los detalles. Un par de suboficiales mayores se demoraban cerca, sus conversaciones cambiando, las voces bajando, como conscientes de que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. El teniente Sanders recibió un mensaje breve y urgente por su radio, su rostro tensándose mientras miraba del dispositivo a Elena y viceversa. Algo en su postura cambió, se enderezó un poco más, el cansancio colándose en sus ojos. Una onda de curiosidad se extendió hacia afuera mientras los empleados comenzaban a captar la tensión, pasándola como estática por la línea de voluntarios y trabajadores administrativos. Mientras tanto, Álvarez salió del cobertizo y bordeó el campo, escaneando los rostros de sus compañeros con nueva cautela. Evitó el contacto visual, temeroso de revelar siquiera un indicio de lo que había aprendido. Por primera vez en años, sintió el peso real del uniforme, la responsabilidad de reconocer el honor, no solo de hacer cumplir el procedimiento. En el campo, los reclutas se preparaban para su primera carrera, los nervios y la emoción regresando mientras el enfoque cambiaba hacia el desafío físico por delante. Pero bajo la superficie, el estado de ánimo había cambiado. La risa y el desprecio tan fuertes hace apenas momentos ahora reposaban incómodamente sobre una creciente sensación de anticipación, un conocimiento, aunque vago, de que algo más grande que todos ellos estaba en movimiento. Elena se puso de pie, estirando las piernas, los números en su espalda captando el sol por un instante, audaces, claros, imposibles de ignorar. Lily Thompson observaba desde la distancia, su ansiedad cambiando hacia una especie de esperanza curiosa. La historia del día no había terminado. De hecho, para todos en ese campo, apenas comenzaba. Un silencio cayó sobre el campo cuando un vehículo se detuvo cerca del edificio administrativo. Era un SUV gubernamental anodino, pero de alguna manera su visión atrajo la atención como una nube de tormenta. Las puertas se abrieron en secuencia, primero un oficial subalterno, luego la mayor Julia Bennett, y finalmente el coronel Travis McCall.
Alto, de hombros anchos, la autoridad en su presencia inconfundible incluso desde la distancia. Caminó con una confianza fácil y sin prisas, las cintas brillando sobre su corazón, el cabello plateado en las sienes, pero los ojos afilados como los de un halcón. La conversación en la base se detuvo mientras se dirigía a las gradas, su camino una orden silenciosa que despejaba todos los obstáculos. Elena notó el silencio antes de ver su causa. El movimiento de los cuerpos se pausó a mitad de acción. Las voces se apagaron, e incluso el clic de los teléfonos y el crujir de los papeles parecían desvanecerse mientras la sombra de MC Cal se acercaba. Ella reconoció su rostro al instante, aunque los años habían grabado nuevas líneas. La gravedad que llevaba era inalterada. Mientras se detenía frente a ella, los reclutas en la pista se enderezaron. Los empleados se apartaron inconscientemente, y un círculo de respeto incómodo se abrió en la multitud. El coronel McCall juntó las manos detrás de la espalda, las botas plantadas firmemente en el polvo del desierto. Por un momento, no dijo nada, simplemente estudiando a Elena como si catalogara cada cicatriz y memoria trazada en sus rasgos. Luego, en una voz profunda pero tranquila, se dirigió a ella no como subordinada, ni siquiera como visitante, sino como igual. Morgan, dijo, dejando el nombre flotar en el aire cálido. Escuché que ha habido cierta confusión sobre su autorización y su lugar aquí. Hizo una pausa, mirándola de arriba abajo, la mirada deteniéndose por solo un segundo en los bordes desvaídos del tatuaje medio revelado bajo su cuello. Esa marca en su espalda, continuó, bajando la voz. ¿Dónde la ganó? Hubo un silencio, una presión, como si toda la base estuviera escuchando, sin atreverse a exhalar. Elena sostuvo su mirada, sin pestañear. Frontera Norte, Siria, Operación Centinela, abril de 2001. Elemento trasero, Halcón Nocturno 819. Las palabras se entregaron con certeza silenciosa, el peso de 2 décadas comprimido en un puñado de sílabas. Por un instante, el rostro de MC Cal se endureció con el recuerdo de una violencia lejana. Luego su mandíbula se suavizó, y dio un paso más cerca, bajando la voz a un registro destinado solo para ella. Mi hermana, dijo en voz baja, soldado de primera clase Mónica MC Cal. Estaba con ese convoy. Una onda de sorpresa recorrió a los espectadores. MC Cal continuó, la voz cargada de algo que podía ser dolor o gratitud. Ella regresó a casa porque alguien mantuvo el flanco cuando todos los demás retrocedieron. Porque alguien hizo posible que el resto llegara al aeródromo. Ese alguien fue usted, ¿verdad? Los labios de Elena se apretaron, y por un momento, el acero en sus ojos titiló con un viejo dolor. No sabía su nombre en ese entonces, solo sabía que estaba en el último camión. Todos hicimos lo que pudimos. MC Cal asintió, un fantasma de sonrisa tirando de la comisura de su boca. Ella vivió otros 16 años, se casó, tuvo una familia, murió pacíficamente mientras dormía el pasado diciembre. Su mirada se volvió distante, luego regresó al presente con un enfoque renovado. Eso vale más que todas las medallas que el ejército me dio, y más que cualquier regulación sobre camisetas o listas. Se enderezó, luego hizo algo que nadie esperaba. Allí mismo, al borde de la pista, bajo el sol abrasador y los ojos atentos de empleados y reclutas por igual, el coronel MC Cal levantó la mano en un saludo formal y nítido. Toda conversación cesó. Incluso los soldados más jóvenes reconocieron la importancia. Esto no era un gesto simbólico, sino la forma más pura de honor que un soldado podía dar a otro. Durante un largo momento, mantuvo el saludo, luego bajó la mano con la misma precisión, girándose para dirigirse a la multitud reunida. Su voz, cuando llegó, fue lo bastante fuerte para resonar a través del campo hasta cada oído sintonizado para un veredicto: si la sargento de primera clase Elena Morgan quiere usar su uniforme, lo usa. Si quiere apoyar nuestro entrenamiento, lo apoya. Y si alguien tiene un problema con eso, que venga directamente a mí, con efecto inmediato. Mi autoridad de mando se mantiene. Un suspiro colectivo recorrió el campo mientras la declaración del coronel McCall resonaba. El peso de la autoridad oficial cambió en un instante, y la atmósfera pasó de la rígida sospecha a algo cercano a la reverencia.
Los reclutas que minutos antes se habían unido al coro de bromas ahora estaban en posición de firmes, sus rostros encendidos con una mezcla compleja de vergüenza y asombro. En Closo Price y su pandilla, líderes de la burla, se callaron, intercambiando miradas como si se dieran cuenta demasiado tarde de que habían juzgado mal la historia que se desarrollaba ante ellos. La mayor Julia Banner, que había llegado silenciosamente con MC Cal, dio un paso adelante, su compostura tan impecable como su uniforme. Sus ojos se encontraron con los de Elena, firmes, ya no evaluando, sino ahora llenos del reconocimiento que surge de años de servicio y la humildad para admitir un error. Señorita Morgan, dijo, con voz clara, en nombre de este mando, quiero disculparme por los retrasos y las dudas que enfrentó hoy. Asumo toda la responsabilidad. No procesamos su autorización con la prontitud que deberíamos, y más importante aún, no reconocimos el calibre de servicio que tenemos frente a nosotros. Tomó un respiro, dejando que las palabras se asentaran. Su historial, su ejemplo y su sacrificio, esto es lo que nuestro ejército debería representar. Por favor, acepte mi disculpa y mi respeto. Elena inclinó la cabeza, las palabras innecesarias. El mensaje fue recibido no solo por ella, sino por cada soldado y miembro del personal que presenciaba el intercambio. Era más que una disculpa. Era una admisión pública de que el respeto y el honor no deberían ser enterrados bajo capas de burocracia o descartados con bromas cínicas. La mayor Banner se volvió hacia el teniente Sanders, que estaba rígido, con las mejillas coloreadas por la vergüenza. Asegúrese de que esto no vuelva a suceder, teniente, y pase la palabra. Con efecto inmediato, la política del mando se actualiza, los veteranos que apoyen eventos de entrenamiento oficiales están autorizados a usar elementos de uniforme apropiados a discreción del comandante. Las preguntas sobre esa discreción van directamente a mi oficina o al Coronel McCall. El teniente Sanders tragó saliva, luego asintió. Sí, señora. Entendido. El Coronel McCall enfrentó a la formación de reclutas ahora reunidos en un semicírculo inquieto, su atención fija. Todos vieron lo que pasó aquí hoy, dijo. Cada base, cada generación a veces olvida que la fundación en la que estamos parados fue construida por aquellos que vinieron antes que nosotros. No dejen que los procedimientos o la opinión popular los cieguen al carácter o al coraje. Si tienen suerte, servirán junto a personas como la sargento de primera clase Morgan. Aprenderán más de su ejemplo que de cualquier manual que pueda asignarles. Un suave murmullo pasó por las filas. La soldado Lily Thompson, al borde de la multitud, sintió su corazón acelerarse con algo entre alivio y orgullo. Recordó la mirada que Elena le había dado, una mirada que ahora, en el contexto de esta vindicación pública, parecía una invitación a mantenerse erguida, a negarse a ser pequeña o silenciosa frente a la burla. Elena sintió una marea de emoción surgir dentro de ella, gratitud, vindicación, el dolor de viejas heridas que nunca cerrarían por completo. Mantuvo el rostro compuesto, pero sus ojos brillaban mientras el coronel MC Cal se acercaba y, en voz baja, decía, gracias por regresar, por no alejarte, incluso cuando habría sido más fácil. Ella respondió en voz baja, vine porque alguien necesita mostrarles que la fuerza no siempre es ruidosa, señor. A veces se trata solo de mantener tu posición. MC Cal asintió, entendiendo perfectamente. Con un gesto, motionó a Elena para que se uniera a él mientras se dirigían al frente de la formación. La multitud se abrió respetuosamente. Los empleados que antes habían dudado de ella ahora evitaban su mirada u ofrecían pequeños y torpes asentimientos de reconocimiento. Mason Price, una vez audaz en su burla, mantuvo los ojos fijos en el suelo, una lección silenciosa escrita en su postura para que todos la vieran. El sentimiento en el aire había cambiado. Ya no había risas a costa de Elena. En cambio, un respeto silencioso se extendió, junto con una promesa tácita de observar, recordar y esforzarse, aunque solo un poco más, por estar a la altura del ejemplo que habían visto esa mañana. El mensaje se había transmitido a cada rincón de Fort Ridgeland: la dignidad no puede ser revocada por la edad, ni por las regulaciones, ni por la crueldad casual de un chat grupal.
Algunos honores se ganaban en silencio, y algunos héroes no necesitaban medallas para probar su valor. El calor de la mañana presionaba con más fuerza mientras la base regresaba a sus rutinas, pero la atmósfera había cambiado irrevocablemente. Las noticias del saludo público del coronel McCall y la disculpa de la mayor Bennett se extendieron como un incendio forestal. Por primera vez, los reclutas se demoraban cerca, no para mirar o burlarse, sino para observar a Elena Morgan con nuevos ojos, curiosidad templada por un respeto profundo, aunque tácito. Incluso aquellos que se habían reído más fuerte ahora le daban un amplio espacio, inseguros, castigados, conscientes de que habían presenciado algo que recordarían mucho más tiempo que cualquier regulación o ejercicio de entrenamiento. Elena encontró un lugar tranquilo bajo las gradas, tomando un momento para sí misma, su mente ocupada con los eventos de la mañana y los rostros, jóvenes y mayores, que habían observado cada paso. No era de discursos, ni anhelaba el centro de atención. Sin embargo, entendía el peso silencioso del ejemplo, que a veces la resistencia de una sola persona podía redefinir el tono para toda una generación. Pasos se acercaron, cautelosos, ligeros, pero decididos. Elena levantó la vista y vio a la soldado Lily Thompson dudando al borde de la sombra. La joven sostenía una botella de agua en una mano, su gorra ladeada, los ojos brillantes pero ansiosos. Parecía más joven de cerca, toda energía nerviosa y preguntas que no sabía cómo formular. Señora, la voz de Lily era suave pero clara, cortando el zumbido bajo del campo. Espero no estar molestándola. Solo quería decir, vi lo que pasó. Vi cómo lo manejó. Supongo que me preguntaba, ¿cómo lo hace? ¿Cómo no deja que le afecte cuando todos tienen algo que decir? Elena la observó por un momento, midiendo la sinceridad en su rostro. Si me afecta, respondió con honestidad. Solo aprendes después de un tiempo a no mostrarlo a menos que sea necesario. A veces, la única forma de enseñar a la gente lo que importa es negándote a romper, no importa cuánto te empujen. Si dejas que te vean retroceder, eso es lo que recuerdan. No tu fuerza, no tu propósito. Lidia sintió, apretando su agarre en la botella de agua. ¿Siempre fue así? Quiero decir, fuerte. Su voz bajó, teñida de una vulnerabilidad que le recordaba a Elena a sí misma años atrás en alguna otra pista en alguna otra base. No siempre, respondió Elena, con un atisbo de sonrisa en los labios. Cuando comencé, dudaba de mí misma todos los días. Me preguntaba si alguna vez sería suficiente para el ejército, para mi equipo, para mí misma. El truco no es dejar de dudar. Es seguir adelante de todos modos, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando la gente se ríe o dice que no perteneces. Miró hacia el campo abierto, la fila de reclutas formándose para su próximo ejercicio. Encontrarás tu propio camino, Lily. Solo no dejes que el ruido ahogue tu razón para estar aquí. Lily respiró lentamente, absorbiendo cada palabra. Gracias, susurró. Creo que eso es lo que necesitaba escuchar. Por primera vez esa mañana, sonrió, una sonrisa pequeña y decidida que prometía persistencia. Lily se demoró, como si quisiera preguntar más, pero no encontraba las palabras. El ruido de las botas y las órdenes en la distancia se desvaneció en una especie de silencio entre ellas, una pausa pequeña y privada en medio del ruido del orden militar. Elena sintió su vacilación y esperó, sin prisas, paciente de la manera en que solo aquellos que han llevado verdaderas cargas pueden serlo. Después de un momento, Lily soltó, alguna vez sintió que era injusto que la gente viera el uniforme o su edad y simplemente decidiera qué podía o no podía hacer. Se sonrojó tan pronto como lo preguntó, pero su mirada era firme. Todo el tiempo, respondió Elena, su tono suave pero con el filo de la experiencia de 100 momentos así. No solo en el ejército. A la gente le encanta medir a los demás por lo que es fácil de ver, una camiseta vieja, un cabello gris, un rumor. Es una defensa, creo. Si pueden ponerte en una caja, no tienen que preguntarse de qué eres capaz realmente. Se recostó, dejando que la luz del sol captara el tatuaje en su espalda por un segundo. Pero la verdad es que la mayoría de las cosas que importan, coraje, paciencia, lealtad, no se ven por fuera.
A veces, las personas más fuertes son las que menos dicen, las que mantienen su posición cuando sería más fácil irse. Sus ojos se encontraron con los de Lily, firmes y amables. La fuerza silenciosa no se trata de silencio. Se trata de no dejar que el ruido de los demás te haga olvidar quién eres. Lily asimiló eso, su expresión pasando de la incertidumbre a la resolución. Miró hacia el campo a sus compañeros reclutas, ahora reunidos en formación, esperando su turno bajo el sol. ¿Crees, preguntó en voz baja, que se vuelve más fácil aferrarte a lo que importa cuando el mundo quiere que lo dejes? Elena lo consideró, luego respondió con honestidad, a veces sí, a veces se vuelve más difícil, pero siempre vale la pena. Tendrás días en los que serás el chiste, la forastera, el blanco fácil. Y tendrás días en los que alguien necesitará que le muestres que es posible mantenerse firme, seguir adelante incluso cuando duela. Eso es el servicio, no el uniforme, no el rango, sino la elección de continuar cuando estás cansada, asustada o dudada. Extendió la mano, apretando el hombro de Lily en un gesto que contenía tanto seguridad como desafío. No siempre verás la diferencia que haces, pero si te mantienes fiel a ti misma, serás la razón por la que alguien más encuentra su propio coraje. Ese es el legado que importa, no las medallas, no el reconocimiento, solo la onda silenciosa que comienzas al negarte a rendirte. Lily sonrió, la última de sus ansiedades reemplazada por algo brillante e inquebrantable. Enderezó su gorra, cuadró los hombros y asintió. Lo recordaré, prometió, con voz clara. Y trataré de ser esa persona también. Mientras Lily corría a unirse a su unidad, Elena la observó irse, sabiendo que, por todo el dolor y la resistencia de la mañana, esto era por lo que realmente había regresado, no solo para probarse a sí misma, sino para mostrarle a la próxima generación que la fuerza podía ser silenciosa, pero también podía ser contagiosa. El sol del mediodía golpeaba sin piedad, brillando en la pista mientras los reclutas se alineaban para su carrera. Elena salió de la sombra, abandonando la camiseta azul, la vieja camiseta de entrenamiento físico de nuevo en su lugar, los números tatuados audaces bajo la luz del sol para que todos los vieran. Nadie la detuvo. Ya no había un desafío en el aire, solo un reconocimiento silencioso. Los empleados y suboficiales, que horas antes la habían cuestionado o burlado, observaban con algo parecido al respeto, o quizás el arrepentimiento por cómo se habían manejado las cosas. Algunos asintieron, unos pocos ofrecieron un silencioso señora al pasar. El coronel M.C. Cal estaba al borde de la pista, con los brazos cruzados, observando. Su presencia parecía anclar el estado de ánimo. Esto ahora era más que reglas. Se trataba de ejemplo, legado y las historias que perduran más allá de una sola mañana. La mayor Banner, con el portapapeles en la mano, coordinaba con los entrenadores, pero su mirada seguía desviándose hacia Elena, como si absorbiera fuerza de la resolución de la mujer mayor. Elena tomó su lugar al frente de la formación. Los reclutas estaban inquietos, aún zumbando por el drama de la mañana. Mason Price estaba unas filas atrás, con las manos en las caderas, pero la arrogancia había desaparecido de su postura. Miró de reojo a Lily Thompson, quien ahora mantenía la cabeza alta, los ojos al frente, su postura reflejando sutilmente la de Elena, hombros hacia atrás, mandíbula firme, lista para lo que trajera el día. Sonó el silbato. Elena salió a un paso uniforme e implacable, su zancada eficiente y sin alardes pero poderosa de todos modos. Los reclutas la siguieron, algunos intentando igualarla de inmediato, otros cautelosos, temerosos de quedarse atrás pero temiendo agotarse. Sin embargo, Elena corrió como siempre lo había hecho, tranquila, constante, nunca ostentosa. No instó a nadie a seguirle el paso, no gritó instrucciones ni ofreció ánimos a gritos. Su liderazgo era una lección viva, soportar, avanzar, no por aplausos, sino porque era lo correcto. A mitad de camino, Price, cuyo sarcasmo había liderado el chat grupal, se encontró jadeando para mantener el ritmo. Lily, decidida, se igualó a Elena, paso a paso. Otros se animaron, inspirados menos por la competencia que por la voluntad silenciosa de la mujer al frente. Incluso el personal en las laterales comenzó a animar, sus palabras de aliento ahora libres de ironía: «Vamos, tú puedes».
Sigue a la sargento Morgan. Mientras se acercaba la última vuelta, Elena respiraba con dificultad, pero su postura seguía erguida. Cuando cruzó la línea de meta, no colapsó ni reclamó el centro de atención. Se volvió, esperó a cada recluta, cada rezagado, cada corredor agotado, ofreciendo un asentimiento o una palabra silenciosa. Su presencia un bálsamo tras la tensión de la mañana. Durante un largo momento, mientras el grupo se recuperaba en el césped, nadie habló. El aire estaba cargado de agotamiento, pero también de algo más, una comprensión, un orgullo compartido. En el espacio donde la burla había reinado, comenzaba a crecer una nueva leyenda. Alguien susurró, ese es Halcón Nocturno, ¿verdad? Y el rumor se extendió, no como ridículo, sino como asombro. Mientras los reclutas se recuperaban lentamente, el silencio en el campo era pesado, pero ya no opresivo. Portaba la sensación de una lección aprendida, de una historia recontada, no con desprecio, sino con admiración. El rumor de Halcón Nocturno finalmente había cambiado de naturaleza. Ya no era una vieja historia de fantasmas, sino un ejemplo vivo frente a ellos. Los oficiales y suboficiales se dispersaron en pequeños grupos, cada uno, a su manera, repasando los eventos de la mañana en sus mentes. Elena recogió su petate y su botella de agua, echando un último vistazo a la pista. Algunos reclutas se acercaron, algunos tímidos, otros envalentonados por el cansancio o la gratitud. Mason Price, con las mejillas aún sonrojadas por la carrera y por algo parecido a la vergüenza, ofreció un rápido y torpe apretón de manos. Gracias, sargento Morgan, murmuró. No me di cuenta. Se desvaneció, pero Elena ofreció un asentimiento, absolviéndolo sin palabras. Lily Thompson, sin aliento pero radiante, se puso al lado de Elena mientras se dirigía al estacionamiento. ¿Volverá, señora?, preguntó, con la voz teñida de esperanza. Elena sonrió. Si me quieren, estaré aquí. Pero ya no me necesitas para esto. Hoy aprendiste que eres más fuerte que lo que dicen. Lily sonrió, poniéndose un poco más erguida. Tal vez, pero ayuda a verlo de verdad. Cerca del parque automotor, el coronel M.C. Cal esperaba con la mayor Bennett, ambos ofreciendo a Elena la camaradería fácil de los iguales. Gracias, dijo M.C. Cal simplemente, las palabras más pesadas que la ceremonia. Nos recordaste a todos lo que este lugar debería significar. La mayor Banner le entregó un sobre, oficial, impecable, su autorización formalmente extendida por todo el tiempo que ella eligiera servir. La puerta siempre está abierta, añadió Banner, con tono cálido. Elena sintió, su gratitud silenciosa pero genuina. Mientras caminaba hacia su tecoume, captó imágenes de los reclutas en pequeños grupos, algunos observándola, otros recontando los eventos del día entre sí, otros ya planeando cómo enfrentarían el próximo desafío. La risa que flotaba en el campo ahora era más ligera, libre de burla. Llevaba una corriente de respeto y posibilidad. Encendió el motor, el viejo camión cobrando vida con un rugido. Por un momento, Elena dudó, mirando hacia Fort Ridgeland, un lugar de viejos recuerdos, y ahora un lugar donde algo había cambiado. El sol comenzaba su lento descenso, proyectando sombras largas en el campo de desfile y haciendo que los números en su espalda brillaran por última vez bajo la luz del día. Mientras conducía más allá de la puerta, el viento se levantó, levantando remolinos de polvo a lo largo del camino. Elena sonrió, sintiendo que el peso en sus hombros se aligeraba. Sabía que su historia perduraría aquí mucho después de que se fuera, no como un cuento con moraleja, sino como un recordatorio. Los reclutas que se habían burlado de ella recordarían la lección durante años. Los que la observaron con esperanza se convertirían en la próxima generación de líderes, llevando adelante un tipo diferente de fuerza. En el borde de la base, miró por el retrovisor una última vez. Fort Riley se encogía en la distancia, pero su marca, como la tinta en su espalda, no se desvanecería. En algún lugar, nacía un nuevo rumor, que a veces la presencia más silenciosa deja el eco más fuerte. Y que el verdadero legado no se talla en piedra ni se cose en uniformes, sino que se lleva silenciosamente en los corazones de aquellos que presencian el verdadero coraje. Entonces,
Mientras la camioneta de Elena se desvanecía en el horizonte, un capítulo se cerró, pero una docena más comenzaron silenciosamente en Fort Ridgeland, resonando en los corazones de aquellos jóvenes soldados que dejó atrás. Tal vez hoy, viste un poco de ti misma en Elena Morgan, probada, dudada o silenciosamente manteniendo tu posición cuando el mundo se alejó. Tal vez reconociste un momento en tu propia vida donde la fuerza silenciosa dijo más que cualquier palabra. Esperamos que esta historia te haya inspirado tanto como a nosotros compartirla. Si crees que el verdadero coraje es a menudo silencioso y que el legado vive en las elecciones diarias, dinos qué parte del viaje de Elena resonó más contigo. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has presenciado un momento de fuerza silenciosa o has sido cambiado por alguien que lideró con el ejemplo? Si disfrutaste de esta historia, por favor danos un like y no olvides suscribirte para más historias poderosas cada semana. Nos encantaría escuchar tu perspectiva y hacer crecer esta comunidad con tu voz. Y antes de que te vayas, asegúrate de ver los videos que ahora aparecen en tu pantalla. Los hemos elegido solo para ti. Siempre hay otra historia de honor, coraje y segundas oportunidades esperándote aquí. Gracias por mirar y nos veremos en la próxima.